su practicidad, la manera en que ustedes pueden exponer el texto, el libro como tal a sus clientes y cómo hacer que le saquen todo, todo el mejor provecho, que puedan hacer uso de todos los recursos que esta maravillosa Biblia tiene para ustedes. Quiero comenzar, voy a compartirles pantalla. Perfecto. Entonces, estamos reunidos hoy para hablar de la Biblia palabra clave con diccionario hebreo y griego. Bien lo decía mi amigo Isaac al presentarme, conversando acerca de la pasión que tengo. Primordialmente quiero hacer la salvedad de esto. Más allá de ser el asesor o el representante de ventas de Editorial Patmos, me apasiona conocer la esencia del texto y por esa misma razón me siento tan contento, tan feliz de presentarles este texto, porque no hay ninguna otra manera en el planeta Tierra en la que podamos conocer a nuestro Señor y Salvador, a Cristo, al Dios, al Rey de Reyes, que no sea a través de sus escrituras. Y la mejor manera de conocerlo a Él es acercarnos a la esencia, a la raíz misma del texto, tanto hebreo como griego. Hebreo en el Antiguo Testamento, griego en el Nuevo Testamento. No hay otra forma. Tenemos diccionarios, tenemos comentarios bíblicos, tenemos textos de todos los calibres, de todas las denominaciones, de todas las tendencias teológicas, pero solo las escrituras nos llevan al corazón del Señor. Y por eso mismo he preparado un video para que ustedes puedan tomar un tiempillo ahí, un aire en el ajetreo diario y nos tomemos esta tarea de una manera, este tiempo, estos 40 minutos que voy a tomarme compartiéndoles las escrituras a través de nuestro texto de la palabra clave para que podamos entender lo profundo, lo amplio y lo sustancioso que puede ser el uso de este texto. Y para ello, quiero compartirles un video que no tarda más de 1 o 2 minutos para que ustedes puedan comprender. En este video podrán ustedes, o a mí me encanta ver este video para recordar cómo me veo yo y cómo me ve Dios. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es el verdadero poder de cómo Dios nos ve todos los días, a cada instante? Acompáñeme 2 minuticos de video.
Perfecto. Dios lo ve todo y ese es el Dios que podemos conocer a través de las escrituras. Hasta 100 billones de años luz Él está. Y hasta la más pequeña partícula, hasta el átomo más pequeño nuestro, Él lo conoce. Y ese es el Dios que vamos a examinar hoy rápidamente con el uso de la Biblia palabra clave. Para empezar, dos perspectivas amplias, dos cosmovisiones que resumen eh, lo que la palabra clave ofrece a todo aquel que la adquiere, que la tiene. Primero, tiene diccionario hebreo y griego con todos los recursos básicos para empezar un estudio etimológico de las escrituras. Ustedes saben bien, y si no lo saben, pues la etimología es la ciencia que estudia la esencia de las palabras. No solamente en hebreo y griego, en todas las palabras, en el latín, palabras del latín, palabras del español. La etimología se encarga de entender la esencia y el porqué de su significado. Y también tiene una percepción de las lenguas claras, ya los vamos a ver, de las lenguas bíblicas claramente, hebreas, arameas y griegas. Perfecto. Ahora, vamos a ver rápidamente las características, las diferentes bondades que nos ofrece la Biblia palabra clave. Entonces, primero trae una tabla o una hojita con abreviaturas generales. Las abreviaturas obviamente son importantes para entender dentro del texto, dentro del comentario bíblico que trae la Biblia palabra clave, entender a qué hace referencia si vemos alguna de esas siglas o alguna de esas abreviaturas. Tenemos ahora un panorama general. Esto es lo que cualquier usuario podrá observar en una hoja al interior de la Biblia palabra clave. Este es un resumen general, ya lo vamos a ver muy detalladito. Traté de desarrollar una presentación lo más desarrollada posible, lo más deshojada posible para que ustedes puedan tener los detalles al mínimo. Entonces tenemos introducción a cada libro de la Biblia, subrayado, ya les voy a explicar a qué hace referencia el subrayado que ustedes van a ver en el texto bíblico, letras sobrescritas, ya vamos a ver si es adelante o atrás de la palabra, para qué sirven, una clave que está identificada con una llave que ustedes van a ver también en el texto bíblico, números inferiores, números superiores, temas y unas notas explicativas. Perfecto. Avancemos. Tenemos aquí entonces la introducción, como ustedes ya saben, esto es ya reiterativo o reiteradamente todas las editoriales en Biblias con recursos especiales de estudio, con herramientas de estudio, tienen una introducción a cada libro de la Biblia donde se le presenta al usuario una cosmovisión general de los textos, presentando quizás personajes, presentando tal vez situación geográfica, económica, social y propósito del libro, si es una carta, si es un texto histórico, si es un texto profético, bueno, todas las características que se necesitan para ubicarse bíblicamente en el texto que está a punto de leer. Ahora, subrayado. Previamente les conversaba sobre las características de las herramientas que tiene la Biblia palabra clave. Entonces, el primero es un subrayado tal como ustedes ven allí en el ejemplo. El subrayado aparece en el texto bíblico ¿para qué? Identifica las palabras clave, de ahí el nombre de la Biblia. Las palabras clave hacen referencia a aquello que los eruditos que desarrollaron este texto consideran que es la palabra tópico, la palabra que contiene o nos lleva a la esencia del versículo. En todos los versículos de la Biblia, palabra clave, usted va a ver
una, dos o hasta tres y cuatro palabras dentro de un versículo subrayadas. Quiere decir que esa es la sugerencia que los teólogos que desarrollaron este texto nos dan para ampliar, para acercarnos al mensaje del texto. Tenemos ahora letras sobrescritas. Vamos a hablar en este momento, espero que logren ver, la flecha está indicando como un cuadradito y dentro de ese, bueno, más cuadradito es un rectángulo. Dentro de ese rectángulo usted va a ver unas siglas. Esas siglas representan, permítame mostrarle, espero que lo puedan ver, representan este mismo separador que ustedes van a ver en cada una de las Biblias palabras clave. En todas las Biblias palabras claves que ustedes reciban, debe estar este separador. Este separador sencillamente eh, reúne todas esas siglas que usted va a ver durante toda la Biblia palabra clave, hablando del griego bíblico. Tenemos aquí la definición. Entonces, las letras sobrescritas delante de una palabra en el Nuevo Testamento hacen referencia a la estructura gramatical griega, explicada en la sección de códigos gramaticales, tal como les mostré. En el separador y también en los apéndices de la Biblia tenemos un resumen de las estructuras gramaticales. Ya les voy a ampliar esa información. No se me asuste, no se me angustie. Les voy a enseñar a manejar completamente esta Biblia. Aquí hay un ejemplo de las letras sobrescritas del Nuevo Testamento. Aquí venimos de nuevo, no recuerdo cuál es este pasaje, pero solamente esto es para que ustedes entiendan. En este texto estamos ampliando la información del código AIME o AIME, y ese código hace referencia al infinito articular con meta. ¿Qué es eso? Pues ese código hace referencia a un tiempo gramatical del griego. Ya lo vamos a estudiar, no se angustie, y el porqué de la importancia de identificar todos estos códigos. Tenemos ahora también la llavecita de las que hablaba hace un momento, haciéndoles la introducción de la Biblia palabra clave, hablando de todas sus herramientas. Pues cuando ustedes vean que dentro de un versículo aparece una llave, esa llave indica que hay una explicación al pie de página. Esto en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento lo van a ver con toda seguridad. Ahora, números inferiores, pero adelante de la palabra tal como lo ven ustedes en el ejemplo. Entonces dice, indica que la anotación en el diccionario correspondiente hebreo, arameo o griego solo contiene la definición presentada por Strong. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es Strong? Pues la Biblia palabra clave trae diccionario hebreo y griego de la concordancia Strong. Entonces, si usted ve ese código en números a la parte de adelante de cualquier palabra y adicional a eso está abajo, entonces le está informando que esa palabra que usted va a estudiar solo le va a dar un significado del strong. Pero si la palabra está en la parte superior del mismo renglón, quiere decir que tiene una ampliación de un texto maravilloso que solo se va a encontrar en la Biblia palabra clave, y es un diccionario que se llama AMG Complete Word Study Dictionaries. Ese texto es un texto desarrollado por eruditos teólogos norteamericanos que tienen conocimiento y profundización en lenguas hebreas y griegas. Y ese texto lo hay en inglés y solamente en español se nos ha permitido colocar en la Biblia palabra clave. Entonces, tiene recursos muy únicos. Importantísimo eso. Entonces, de nuevo, en el mismo renglón, en la parte de atrás, la estructura griega hebrea. Si los códigos están adelante de cada palabra, si están abajo, hacen referencia a lo que el Strong, a lo que la concordancia Strong
ofrece como significado? Si está arriba, nos está diciendo que vamos a encontrar una ampliación de un diccionario especializado, porque yo sé que a veces decirlo en inglés no es tan fácil o no es tan común, sencillamente tiene una ampliación del AMG Diccionario, que es un diccionario especializado en estudio bíblico. Ahora tenemos temas, bueno, esto es algo muy normal, todas las Biblias con o sin herramientas de estudio, si son solamente con el texto bíblico, pues los temas están siempre identificados según el texto, nos ubica teniendo en cuenta de lo que el texto nos va a hablar. Tenemos ahora números múltiples. Recuerdan, ya los vimos y están en la parte inferior. ¿Qué pasa cuando veo más de dos números? Ustedes ven ahí en el ejemplo, espero que logren verlo, dos números. Uno es 2258 y el otro es 2650. ¿A qué hace referencia? Pues hace referencia a que la palabra tiene dos raíces y habrá que estudiar en los apéndices de la Biblia a qué raíces viene o de qué raíces viene esa palabra, a qué raíces hace referencia. Todo eso el texto de la Biblia, palabra clave, nos va a ayudar a identificar. Bueno, tenemos tablas de pesos y medidas que son importantes. Y ahora un resumen. Entonces tenemos concordancia de la Biblia Reina Valera 60, diccionario hebreo de Strong con anotaciones AMG al Antiguo Testamento, diccionario griego de Strong con anotaciones AMG al Nuevo Testamento. O sea, ya estamos hablando que este texto, ustedes, en este texto, en nuestra Biblia, palabra clave, ya ustedes están hablando de que están recibiendo hasta aquí tres textos distintos. La concordancia Strong, la Biblia Reina Valera 60 y adicional a eso, un texto que, como les decía, solo está en español en la Biblia Palabra Clave, que es un texto especializado de estudio etimológico, el AMG al Antiguo y el Nuevo Testamento. Eso es algo que ustedes deberían poder exponer a sus clientes para que vayan enriqueciendo la presentación de nuestra Biblia Palabra Clave. Tenemos también transliteración de consonantes y vocales hebreas. Esto es muy importante para entender. Por ejemplo, aquí veo la Aleph, veo la Yod, veo la Shin, veo la Het, la Kaf, la Lamet. Bueno, todas esas son en la mano izquierda ustedes podrán ver todo el alfabeto hebreo. En el centro, la transliteración fonética. ¿Cuál es el nombre de esa letra? ¿Cómo le identifican? Tenemos la Lamed, que es la L, la Bet, que es la V, la Gimel, que es la G, y bueno, ustedes lentamente, casi todas, fonéticamente, casi todas las letras en hebreo, la primera casi todas identifica la letra que nosotros usamos en español. Por ejemplo, la vet. La vet para nosotros es la V. La Gimel para nosotros es la G. Y así sucesivamente. Solo hay como cuatro, si no estoy mal, cuatro o cinco que no tienen la misma significancia usando la primera letra de cómo se le conoce en hebreo. Ahora la transliteración de las vocales hebreas. Ustedes tienen que saber que las vocales hebreas solo varían por un puntico o una comita. Esto ya me estoy metiendo yo en una clase de hebreo, solo les hago esa introducción. Las letras en hebreo solo varían por un puntico, si son dos punticos arriba, si son dos punticos abajo de la letra. Bueno, pues esta explicación también está allí en la Biblia Palabra Clave para que ustedes puedan tener ese conocimiento interesantísimo. Aquí están las ayudas gramaticales para el Nuevo Testamento. Ahora, aquí me detengo un momento. El 99% de las personas con las que yo he conversado, a donde he podido visitarles en mis actividades como representante editorial Patmos, es que cuando exponen la Biblia palabra clave, solamente hablan de un significado de palabras, como si la Biblia palabra clave solamente tuviera
un diccionario, hebreo y griego. Y bueno, está bien, pero es incompleto. Es incompleto. ¿Por qué? Porque cuando cualquier persona, sea un laico, sea un pastor, sea un líder, sea un estudiante de las escrituras, si quiere hacer una interpretación del texto bíblico y solo hace la traducción del significado de la palabra, está completamente mal. ¿Por qué? Porque el texto bíblico, como en todos los textos, si usted está leyendo un texto de geografía, si está leyendo un texto de economía, de política, tienen un contexto. Y más nuestra Biblia, palabra clave, o nuestra Biblia, las escrituras, siempre necesitan estar conectadas con el contexto. ¿Por qué? Porque el contexto nos da el sentido de la palabra y eso es lo que hace la ayuda gramatical. Por ejemplo, si el texto está escrito en un aoristo, si está escrito en un presente pasivo, si está escrito en un infinitivo, le da la fuerza al verbo, le da el sentido al artículo, le da una proyección al sustantivo. Entonces, teniendo en cuenta estos detalles, ustedes y yo hoy vamos a hacer un estudio rápido de dos textos bíblicos, haciendo uso de la Biblia palabra clave, y va a ver la fortaleza, la virtud tan impresionante que va a tomar el texto en su interpretación y vamos a llegar a la esencia de lo que el Espíritu Santo quiso que los escritores del texto transmitieran. Aquí sigue el ejemplo de lo que es la explicación del texto gramatical. Transliteración de las letras griegas. Bueno, aquí está toda la ejemplificación. Ya el griego es un poco más, es mucho más complejo, un poco más distinto. Eh, Pueden examinarlo, como les decía al comienzo, la Biblia palabra clave tiene las herramientas básicas para entender las habilidades primarias que necesitamos para comprender la escritura y la gramática. Ahora, vamos a empezar con un ejemplo. Si ustedes quieren, pueden tomar una hojita para que vayan generando una idea de lo que vamos a estudiar. Hoy les voy a enseñar, como les dije, a sacarle el mayor provecho a la Biblia palabra clave. Entonces, ubiquémonos, esto es en Juan capítulo 21, versículos 15 al 17. Yo les voy a hacer una pequeña contextualización. Jesús ya había muerto, había resucitado y esta es la tercera vez que Jesús aparece después de su resurrección a los apóstoles. Y ellos estaban en el mar de Tiberias o en el mar de Galilea. El texto de la palabra clave usa la expresión Tiberias por una razón que les invito a que investiguen. No tengo tiempo ahorita para contarles del tema, pero sí hablarles del mar de Galilea. Y bueno, estaban ellos en alta mar, buscando qué pescar, estaban por allí un poco, como yo diría el texto a mí me imprime un sentido como de estar un poco dispersos, distraídos, y entonces, bueno, el Señor les invita, se les acerca, ellos no lo identifican, les invita a que lancen la red, ellos lanzan la red, después no la pueden sacar porque toman muchos pececitos, regresan a la playa, encuentran que hay allí unas brasas, el Señor les invita a que cocinen y bueno, y de repente dentro de todo este ambiente, esto lo estoy haciendo para que se ubiquen mentalmente y se hagan una idea, tal como vimos el video al comienzo, se hagan una idea de la situación y de repente Jesús hace una intervención y en este texto vamos a conocer la esencia del propósito de los pastores en la iglesia cristiana.
El tema que vamos a abordar y cómo se identifica dentro del texto bíblico y cómo se ha dividido es apacienta mis ovejas. Entonces, después de que el Señor les da todo este tema, los lleva, les hace que sean efectivos en el labor de la pesca, les invita, le dice a Pedro, oye Pedro, saca unos pescadillos de los que acabamos de sacar, la Biblia da algunos detalles, dicen que eran pescados grandes, bueno, y de repente Jesús le dice a Pedro, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? ¡Guau! Jesús ya estaba identificando algo en el corazón de Pedro. Ya lo veremos. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea, mire, la primera vez es apacienta. La segunda vez Jesús le dice, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Wow. Ok, Jesús trabajando, confrontando allí qué había en el corazón de Pedro. ¿Me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas de nuevo. Ahora vamos a hacer uso de las herramientas que la Biblia Palabra Clave nos ofrece. Primero, encontramos una llavecita en el texto. Recordando lo que vimos en la introducción, la llavecita identifica que en el pie de página del texto usted va a encontrar una ampliación, una introducción al texto. Entonces le dice, mire, usted en este texto va a tener la posibilidad de enfrentarse a dos palabras. Agapao, que se identifica con el apéndice número 25 en el diccionario griego, y fileo 5368 igual en el texto, al final en el diccionario. Se usan aquí, pero ambos se traducen como amar. La mayoría de nosotros, si no todos, sabemos que el texto griego usa tres palabras para definir los diferentes tipos de amor que el ser humano puede manifestar. Fileo, agapao y el último es, ay, se me olvidó el último. eh, Agapao, fileo y eros. Listo. Entonces, la palabra agapao es amar abnegadamente hasta el punto de estar dispuesto al sacrificio. Esta es la palabra que encontramos en Juan 3:16. De tal manera amó, de tal manera agapao Dios al mundo. O sea, de tal manera Dios amó abnegadamente al mundo hasta el punto de estar dispuesto al sacrificio para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Listo? Y la palabra fileo o filo realmente significa ser un amigo, tener el mismo interés que otra persona. O sea, el que podemos transmitir a personas que apreciamos. Segunda característica que vemos en el texto, vemos que posterior a la palabra amas, tenemos el número 25 que hace referencia, lo acabamos de ver, a agapao. Entonces, Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú agapao más que estos? Wow, ya sabemos que agapao es un amor abnegado. Entonces le estaba diciendo a Pedro, oiga, Pedro, usted me ama abnegadamente, está dispuesto a sacrificarse, a darlo todo por mí. Y mire lo que responde Pedro. Bueno, antes de eso,
Antes de eso tenemos el 1492, donde Pedro le dice, tú lo sabes, y la palabra sabes es he ido. ¿Y qué quiere decir? Dice, por implicación, conocer, saber, percibir, reconocer, saber, ver, comprender, conocer, entender, ignorar, informar, mirar. Pedro está reconociendo la soberanía de Cristo. Eso es algo claro, porque le está diciendo, sí, tú lo sabes, pero lo que Pedro estaba escondiendo es que él respondió con fileo. Jesús le dice, Pedro, ¿tú me amas abnegadamente? Pedro le responde, pero tú lo sabes. ¿No les ha pasado eso? A mí me pasa. Yo le digo a Dios, pero es que tú ya sabes todo. ¿Y qué estamos escondiendo? Fileo. Sí, yo te amo, pero con límites. Te amo como alguien que aprecio, pero no he dado todo. Aún no estoy dispuesto a darlo todo. Posteriormente Jesús le dice, apacienta mis corderos. ¿Por qué corderos? Aquí les voy a facilitar un estudio bíblico y para explicarles por qué Jesús usa la palabra corderos. Y es que claramente en el corazón del apóstol Pedro siempre había una preferencia por inclinarse a las personas con dinero o con poder. Pedro era un poco clasista y por eso Jesús usa, esa es una de las interpretaciones que algunos teólogos hacen, por eso Jesús usa inicialmente corderos, porque el cordero es alguien humilde, hace referencia a alguien que necesita mucha más cobertura y está mucho más a la deriva que ya una oveja. Entonces le dice, mira, intrínseco en el texto le está diciendo, tú tienes que amar desde los más sencillos, desde los más nobles. Continúa, de nuevo, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? De nuevo. Pedro, tú agapao. De nuevo el texto de la Biblia, palabra clave, nos expone amor sacrificial, amor sin límites, amor abnegado. De nuevo Pedro responde, tú lo sabes, he ido. ¿De qué estás hablando? Haciéndose, no sé, como el de las orejas, el loquillo, y de nuevo responde, fileo, fileo. Sí, yo te amo, pero te amo con algunas reservas. Aparece algo nuevo y aquí es donde ustedes van a ver la riqueza del por qué entender el tiempo gramatical del texto en el que fue escrito en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Aquí aparece, ustedes pueden ver en la mano izquierda de sus pantallas, la sigla o la abreviatura PIM, PIM, que dentro de los apéndices del texto de la Biblia, palabra clave, el PIM representa el presente imperativo. Presente imperativo. ¿A qué hace referencia el presente imperativo? Es un mandato a hacer alguna cosa en el futuro e implica una acción continua repetitiva. ¿Qué quiere decir mandamiento pastoral? Usted hoy, todos los días, debe cuidar de sus ovejas teniendo en cuenta el futuro. Hoy pastorea, hoy pastorea, hoy pastorea con un mandato al futuro. Aparece poimaíno, que es apacentar, y va conectado con el tiempo gramatical. ¿Qué es poimaíno? Cuidar, alimentar a una manada o un rebaño, apacentar, usado de manera particular, usado en sentido figurado, cuidar, proveer, se refiere a reyes, príncipes acerca de su pueblo, acerca de pastores y maestros en la iglesia. Por el contexto, gobernar con severidad se refiere a que Cristo gobierna con una vara de hierro. Bueno, ahí está todas las implicaciones donde aparece el texto bíblico dentro del Nuevo Testamento. Entonces, mandamiento de los pastores, principio pastoral por excelencia, deben
apacentar, deben alimentar, deben cuidar, deben proveer todo lo que las ovejas necesitan. Es un mandamiento que se entrega en el presente con una visión en futuro. Mire la fortaleza del tiempo gramatical, cómo da una revelancia ulterior al mandamiento. Se escribió hoy con la obligación de que sea cumplido en el futuro. Tenemos de nuevo la palabra fileo por tercera vez. Jesús responde, pero Jesús la tercera vez ya no responde, ya no pregunta, perdón, con ágape. Qué tremenda confrontación que Pedro sufrió este día. Por último, Jesús le dice, ok, Pedro, tú fileo, tú fileo, tremendo. Pedro se entristeció porque ahí fue donde hizo la diferencia Jesús. Dos veces agapao, la tercera fileo, ok. Ok, Pedro, ¿no me amas como yo espero? Ok, tú fileo, Pedro. Y Pedro responde, sí, Señor, yo te amo, pero ya entristecido y comprendiendo la esencia de a donde Jesús quería llegar. Y Jesús le responde, apacienta mis ovejas. De nuevo, ovejas, ya no corderos. Y por último, aparece ginosco, que hace referencia a la prolongación de un verbo primario, que es conocer y saber. Aquí ya Pedro no responde con la palabra que había respondido anteriormente, con la profundización que ustedes tienen allí del texto. No me voy a detener ahí ya más, porque quiero abordar el segundo texto antes de terminar, para que ustedes tengan dos ejemplos que pueden usar con sus clientes. Conclusiones. Primero, encontramos dos palabras sinónimas, agapao y fileo, para referirse a amor. En términos de interpretación, al colocarse muy cerca dos sinónimos en el contexto inmediato, esto es una herramienta de exégesis bíblica que expone que se quiere hacer una distinción clara dentro del texto, cuando se ponen dos sinónimos que significan algo distinto, pero que se refieren a lo mismo. Segundo, Jesús quería hacer una clara distinción y quería llegar a la esencia del problema que había identificado en el corazón de Pedro. Segundo, las dos primeras ocasiones en las que Jesús pregunta a Pedro si lo amaba, la palabra usada por Jesús es agapao, que hace referencia a un compromiso total. Pedro responde con otra palabra, fileo, que confirma su amor por Jesús, pero no su compromiso total con él. De hecho, reconoce, lo estudiamos hace un momento, reconoce la soberanía de Dios al ser omnisciente, porque le dice, tú lo sabes. Tercero, quizás esto no alude a que Pedro vacilara en expresar aquel amor más grande al que apelaba a Jesús, pero quizás su conciencia sí lo juzgaba por sus actos en el pasado. Esto es una interpretación teológica de algunos eruditos, y es muy posible que se sintiera indigno de pronunciar aquella devoción suprema que Jesús esperaba escuchar de él. Cuarto, Jesús con estas preguntas le hizo entender a Pedro cuán necesaria era su devoción invariable al preguntarle si lo amaba con amor supremo. Quinto, la meta de nuestro amor en el servicio es amarle a Él por sobre todo lo demás. Sexto, conocer y el tiempo gramatical del griego presente imperativo, en el que está escrita la palabra pastorea, completa el sentido de la responsabilidad que conlleva esta expresión de Jesús en el ejercicio ministerial del pastor. O sea, el tema de apacentar dentro del ministerio no tiene tregua, no tiene tregua. Perfecto. Ahora vamos a estudiar rápidamente un texto lindísimo que todos como cristianos hemos abordado en algún momento, Romanos 12:2. El texto viene hablando de los deberes cristianos, y todo el capítulo 12, Pablo desarrolla responsabilidades como de la gracia, el sufrimiento, el amor ferviente, el servicio, de una manera magistral, como el Espíritu Santo usó al apóstol Pablo.
Y el texto que vamos a estudiar solamente es el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire, en este versículo tenemos cuántas palabras subrayadas: una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Yo veo 8 palabras subrayadas en un solo versículo. Ahora vamos a analizar uno por uno. Primer cosa que aparece en este versículo, el presente imperativo, PIM, de nuevo. Es un mandato a hacer una cosa en el futuro e implica una acción continua y o repetitiva. Importantísimo tener en cuenta algo. Este versículo habla de la responsabilidad de todos los cristianos. Ya vimos la responsabilidad de los pastores, ahora de los que creemos en Cristo como Redentor, como Salvador. Segunda herramienta que presenta la Biblia, palabra clave en este texto: conforméis, un análisis de la palabra conforméis, y tenemos que ir al apéndice 4964, sus gematizo, que habla de formar de manera parecida, es decir, conformar al mismo patrón. ¿Y cómo viene diciendo el texto? No os conforméis a este siglo, o sea, no se conformen al patrón de este mundo. Mire, mire cómo el presente imperativo siempre está estableciendo una relación para ahora con el futuro. Entonces, así como lo escribió Pablo en el siglo primero, nosotros en el siglo XXI, no os conforméis a este siglo, no se hagan al mundo, sino que transfórmense. De nuevo, PIM, ya lo tenemos ahí, y el análisis de la palabra transformar es metamorfo, cambiar, transfigurar. No se hagan a este mundo, transfigúrense. Es la misma palabra que se usa en el monte de la transfiguración, es la misma palabra que el texto bíblico usa cuando fue transformado su esencia natural a una esencia espiritual en el monte de la transfiguración, cuando Jesús estaba allí eh, con los discípulos. Bueno, ustedes ya saben todo la historia. Lo que estamos estudiando acá es transfórmense. Háganse, ¿a qué? Por medio de la renovación. ¿A qué hace referencia renovación? Rápidamente. Anacaíno. Renovar cualitativamente. Mire, cualitativamente, la calidad de ustedes. ¿A qué? La calidad de su entendimiento. 3563. Intelecto. Lo que metemos acá al cerebro, lo que conforma nuestra manera de pensar, no debe ser allegada a lo que el mundo plantea, sino que, ¿a dónde? A las escrituras, es lo que estamos estudiando. Ahora, la sigla AIES, infinitivo articular con la preposición IES. Importantísimo esto, escuche. Hace referencia, o es la palabra que lleva una fuerza que dice hacia. O sea, es una palabra que lleva una fuerza, lleva un contexto. Dice, es usado con el artículo acusativo y comúnmente significa un propósito. Fue escrito en un tiempo gramatical donde es necesario comprobar, donde es necesario tener como propósito que comprobar la buena que Dios tiene para nosotros. Si nos mantenemos lejos de la transformación de este mundo y metemos en nuestro intelecto la palabra de Dios, podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. No puedo, ya el tiempo se me terminó. Esta Biblia es una maravilla. Permítame presentarle la conclusión de este texto. Primero, la primera orden que recibimos es la de declararnos en oposición clara
a la moda, costumbres e ideologías que en nuestra cultura se están practicando o normalizando y que ataquen o vayan en oposición a los principios bíblicos. Dos, identificar lo que estamos haciendo mal, detenernos de inmediato. Tres, transformar nuestras preferencias de pensamiento, elevando nuestro intelecto a una forma mucho mejor de interpretar las cosas, siempre a la luz de las escrituras. Cuatro, la única manera de conocer las virtudes de Dios es cambiar nuestra dirección hacia el pecado para dirigirnos hacia la obediencia a Cristo. Y por último, la voluntad de Dios es absoluta porque es buena, porque es agradable y porque es perfecta. Hermanos, espero que les haya gustado la presentación. Ustedes saben, o una presentación rápida, la Biblia Palabra Clave tiene tres presentaciones. La pasta dura a su mano izquierda, en el centro, la imitación piel y a la derecha la piel legítima, que es piel de cordero. Es especial, hecha especialmente de cordero para todos aquellos que deseen adquirirla. Bueno, hasta aquí mi presentación. Espero que les haya despejado dudas y es momento de que Isaac tome el control para que continúe la presentación. Muchas gracias, Samuel. Gracias por esa maravillosa presentación. Muy interesante lo que nos platicas. Realmente siempre el hecho de conocer la Biblia nos anima mucho a seguir leyendo el texto bíblico. Pues muy bien, amigos, vamos a abrir un pequeño espacio para preguntas. Si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, la pueden escribir a través del chat y en este momento los podemos ir comentando. Ahí Samuel podrá ver las preguntas que tienen, igual y para que los podamos responder. De hecho, nos acaban de llegar algunas y bueno, quiero comenzar con esta. Y dice, ¿esta Biblia se puede ofrecer a los seminarios? Sin duda, es donde más debe estar, es donde más debe estar, porque digamos, algo particular de la Biblia Palabra Clave es que es única en su especie. No hay otra Biblia dentro de todas las Biblias en oferta de los recursos bíblicos de estudio, de referencia y consulta que contenga perdón, voy a ser redundante, que contenga el contenido o que contenga las herramientas que tiene la Biblia Palabra Clave. Vuelvo y les digo, texto bíblico de la Reina Valera 60, concordancia Strong y una ampliación del Antiguo y del Nuevo Testamento del diccionario AMG, que es un diccionario exhaustivo, especializado en contextos etimológicos. Muy bien, Samuel, por ahí hay algunas preguntas. Si quieres ver en los comentarios, creo que ya Sí, aparecen vi por ahí algunas. una, a ver, dice, por aquí leí alguna, aquí. Librería Amistad dice, por favor, en cuanto sea posible, explique de nuevo qué significa la llave antes del texto. Ok, las llaves, cuando tú veas Librería Amistad, que aparece una llave dentro del texto bíblico, es porque en la parte del pie de página de ese texto vas a encontrar una introducción ampliada de cuál es el tema importante del texto. ¿Listo? A ver, ¿qué vemos por acá? ¿Cuál es la preferencia teológica de Editorial Patmos? Bueno, pues Editorial Patmos es interdenominacional. Nosotros tenemos textos especializados tanto para la iglesia pentecostal como para la iglesia reformada. Muestra de eso son nuestros autores. Nosotros tenemos libros de Paul D. B. Tripp, tenemos libros de Gordon Fee, que bueno, Paul D. B. Tripp es de reformado. Gordon Fee, él murió en el año 2022, pero él de esencia, de corazón, pertenecía a la Iglesia Asambleas de Dios de los Estados Unidos, pero algo que tenía maravilloso este autor es que lo aceptaban todas las denominaciones. Tenemos libros de Barnabas Piper, que Barnabas Piper es el hijo de John Piper, que es uno de los autores más emblemáticos de la tendencia reformada.
Tenemos libros con el sello de Coalición por el Evangelio, que es el sello por excelencia de la cultura reformada. Tenemos, bueno, tenemos libros para todas las tendencias teológicas. Ahora, dice, esta preferencia teológica se ve reflejada en los comentarios de la Biblia palabra clave. De ninguna manera, la Biblia palabra clave puede ser usada por todas las iglesias. ¿Por qué? Porque es un texto académico. Y el texto académico lo único que hace es exponer una ampliación etimológica del texto. En eso no puede haber inclinaciones doctrinales. Ahora, la información en el separador también viene incluida en la Biblia. Correcto, sí, en el apéndice, en la parte, pues no puedo mostrar ahorita porque tengo aquí mi Biblia, pero pues no puedo mostrar ahorita en detalle porque va a ser muy incómodo, pero usted va a encontrar en la Biblia primero el texto bíblico. Después viene la concordancia, después de esto viene el diccionario hebreo y cuando se termina el diccionario hebreo viene el diccionario griego. Y ahí, antes de empezar el diccionario griego, viene toda la ampliación gramatical. ¿Listo? A ver, dice, qué nivel de conocimiento griego y hebreo se requiere para sacar provecho? Ninguno. Lo único que necesita es amar el estudio de las escrituras, porque la Biblia le ofrece todo lo que necesita para comprender y despegar en el estudio de las escrituras. Ahora, Eva Michelle López dice, cuando nuestros hermanos buscan la Biblia editada por el doctor Espiros Zodiaco, no sé quién es, podemos referirles o sugerir que quieran la Biblia palabra clave. Gracias. Miren, ustedes pueden recomendar la Biblia palabra clave a todo el que esté interesado en hacer un estudio etimológico, una exégesis, o sea, primero, vamos a entender lo siguiente. Cualquiera de nosotros podemos ser exégetas de las escrituras. Y hoy más que nunca, porque jamás la iglesia cristiana había tenido tanta herramienta disponible para el estudio de las escrituras. Ahora, segundo, hacer una exégesis de cualquier texto bíblico es analizar el texto bíblico desde todas las perspectivas, desde la perspectiva social, desde la perspectiva cultural, desde la perspectiva religiosa, y desde a donde podemos hacer un estudio especial con la Biblia palabra clave es al estudio o a la exégesis etimológica. ¿Qué es etimología de nuevo? Hacer un análisis de la esencia del mensaje de las palabras y del tiempo gramatical, como lo vimos en la presentación. Entonces, le puedes presentar este texto a todo aquel que quiera hacer un análisis etimológico de las escrituras. ¿Listo? Ahora, Ariadna, me encantó. Ah, bueno, muchas gracias. No es una pregunta. Lo importante, perfecto. Ahora, Romero Héctor, ¿podríamos decir que esta Biblia es la más completa hoy en día para un estudio profundo de los escritos y etimológicamente? En habla hispana, sí. Diría yo que en habla hispana, para hacer un estudio etimológico, somos los más completos. Sin embargo, esto es algo que ustedes tienen que tener muy claro cuando aborden un cliente en sus tiendas, en sus stores. Yo siempre invito a que todo asesor de ventas, hablando de Biblias, no usen el término cuál es la mejor. Eso es incorrecto. ¿Por qué? Porque Biblia palabra clave tiene cosas que otras Biblias no tienen. Ahora, ustedes tienen que aterrizar la conversación con su cliente invitándole a que exponga cuál es su interés. Entonces, si el cliente le dice, no, yo quiero tener una Biblia que me dé un comentario, una ampliación del texto, pues la Biblia palabra clara lo tiene, pero hay otras Biblias, como la Biblia, bueno, no quiero usar nombres ahorita porque pues no se trata aquí de generar rivalidades ni de comparaciones odiosas, pero ustedes saben que hay muchas otras Biblias que vienen con comentario versículo a versículo. La Biblia palabra clave no lo tiene, pero si su cliente está muy interesado, yo digo, mire, quien ama las escrituras, ama estudiar el texto bíblico, por sobre todo, porque es que ahí es donde está la esencia de lo que Dios quiso transmitir en el mensaje de la palabra de Dios. Entonces, lo que ustedes tienen que decir, miren, no hay Biblias mejores, la Biblia palabra clave es la especializada en estudio de las escrituras desde la perspectiva etimológica.
Si ustedes quieren una Biblia que hablen del contexto cultural, pues tienen XXXX. Que quieren hacer un estudio geográfico de las escrituras, hay este Atlas o hay esta Biblia. Por ejemplo, yo conozco una Biblia muy buena de estudio geográfico, no les puedo decir ahora. Cultural, bueno, bla, 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 bla. Ese, ese es el buen ejercicio en donde ustedes pueden llegar a exponer la Biblia palabra clave de la mejor manera. Pues muchas gracias, gracias a todos por esas preguntas. Realmente ha generado mucho interés esta Biblia y estamos muy agradecidos de poder haber escuchándote, Samuel. Fue muy clara, muy precisa la información que podemos encontrar en esta Biblia y pues realmente nos anima a todos a explorarla más, a presentarla más, a conocerla más y que sabemos que va a ser un muy buen recurso para la iglesia. Además que las presentaciones están muy bonitas, la verdad. Entonces, va a ser y seguirá siendo un éxito la Biblia palabra clave. Muchas gracias a todos. Samuel, pues te agradecemos mucho tu participación con nosotros. Esperamos tenerte en alguna otra ocasión y gracias por platicarnos acerca de esta Biblia.